síndrome de ovario poliquístico o SOP. Este síndrome afecta, como dije, a 10 o más mujeres de 100 que acuden al consultorio de ginecología. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de esta patología? Que es netamente de base endocrinológica. Y hablando un poquito de fisiopatología, se debe principalmente a una alteración que produce una insulinoresistencia, es decir, se asemeja a un cuadro diabético. Por lo tanto, el tratamiento en algunos aspectos es similar. ¿Cómo reconocer a esta patología tan frecuente? Bueno, en primer lugar, uno de los trastornos más frecuentes es el trastorno en la menstruación. La menstruación de estas pacientes se vuelve irregular. Dejan de ser periódicas en el tiempo, inclusive se interrumpen por 2 o 3 meses. Es lo que en la especialidad se denomina amenorrea. Estas pacientes acuden por amenorrea al consultorio. Otro de los motivos de consulta frecuentes relacionados con el síndrome de ovario poliquístico es la infertilidad. Pacientes que por meses o años están intentando, buscando lograr el embarazo y no obtienen éxito, se debe principalmente a esta patología. Otro motivo de consulta frecuente relacionado al síndrome de ovario poliquístico corresponde al hirsutismo. ¿Y en qué consiste el hirsutismo? El hirsutismo consiste en el vello excesivo en ciertos lugares atípicos en el cuerpo de la mujer. Y esto se debe principalmente a este trastorno endocrinológico que eleva ciertas hormonas en el cuerpo y genera un hiperandrogenismo. Ciertas hormonas masculinas se encuentran aumentadas en el cuerpo de la mujer, produciendo este vello excesivo que conduce a la paciente al consultorio y también que motiva mucho disconfort en el día a día de las pacientes. Recapitulando, entonces tenemos mujeres que acuden a consultar por alteraciones en la menstruación, dificultad para concebir un niño, trastornos en el peso de la paciente, son mujeres con sobrepeso, mujeres que presentan acné marcado y también hirsutismo, es decir, exceso de vello, principalmente facial y en otras zonas del cuerpo. Con todos estos componentes, más un estudio específico que es la ecografía, se hace el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué se visualiza en la ecografía? Se visualiza a nivel de los ovarios la presencia de microquistes, es decir, formaciones foliculares, más de 10 microquistes de menos de 10 milímetros de diámetro, hacen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Todo esto sumado a la sintomatología característica. Una vez realizado el diagnóstico de la clínica más el estudio ecográfico, hacemos con certeza el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Ahora voy a hablar un poco del tratamiento de este síndrome, cómo se trata. Y el tratamiento va a depender principalmente si la paciente desea tener hijos o no desea tener hijos. Si la paciente no desea tener hijos, pues bien, el tratamiento consiste en hacer los ciclos menstruales regulares, por un lado, y por otro lado, disminuir la sintomatología estética. Y ahí tenemos el hirsutismo, tenemos el acné. Para disminuir el hirsutismo, el acné, los cuadros relacionados con el hiperandrogenismo, existen ciertas hormonas y entre esas se caracteriza la ciproterona, que es un componente específico de ciertos preparados. Estos preparados van a brindar también un ritmo menstrual regular a estas pacientes que acuden por ese motivo a la consulta. Y para finalizar,
el relato de esta patología del síndrome ovario poliquístico que las consecuencias de un mal manejo o un error diagnóstico pueden ser catastróficas para la paciente. Entre ellas se cita la infertilidad a futuro, se cita el riesgo elevado de padecer diabetes en un futuro. Además, se cita también el riesgo altísimo de padecer cáncer de endometrio. Así es que es una patología muy frecuente, con síntomas muy reconocibles por el especialista y fácilmente diagnosticables por ecografía. Así es que mujeres, acérquense a cualquier puesto de salud, hospital, clínica, sanatorio, donde mejor les parezca, para hacer la consulta oportuna, el diagnóstico y el tratamiento a su alcance.